Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Juan capítulo 15, versículo 5. Le damos la bienvenida a las personas que nos están visitando en esta mañana, también a los amigos y hermanos que nos están viendo por YouTube en estos momentos. Qué bueno que sacamos este tiempo para buscar de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Esta palabra nos la dejó el Señor Jesucristo hace 2000 años. Qué palabra tan linda. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El texto habla de dos cosas: de uno estar con Dios, de uno permanecer con Dios, pero también habla de cuando usted y yo nos separamos de Dios. La primera frase es que si usted y yo permanecemos en Dios y Él permanece en nosotros, vamos a llevar muchos frutos. No sé para usted qué significará esa frase, llevar mucho fruto. Yo me lo imagino muchas bendiciones, ¿cierto que sí? Pero la última parte dice: porque separados de mí nada podéis hacer. He titulado el estudio de hoy Los peligros de apartarse de Dios. El estudio de hoy no es solo para los que se han apartado. Este estudio también es para los que están pensando en apartarse. Porque hay personas que tal vez no, hoy no, tal vez no está apartado, pero tal vez ha maquinado como la idea de no buscar más de Dios. Pero esto es algo muy delicado, no apartarse de Dios, como lo vamos a ver hoy, ¿no? Algunos sinónimos de la palabra apartarse es separarse, desviarse, apostatar y retirarse. Apartarse de los caminos de Dios no es algo agradable. Es algo que nos va a causar vergüenza, dolor, tristeza, amargura y miseria. No falta el que diga: pastor, lo que usted quiere es asustarnos. Estudios como estos prácticamente los usan los pastores para manipular a sus ovejas, para que nunca se aparten de Dios. Pues déjame decirte que mi papel como pastor es este, que mi trabajo como pastor es este, de predicar la palabra de Dios. Lo que voy a predicar hoy está en la Biblia, no fue algo inventado por mí. La mayoría de cristianos hemos escuchado esta frase. ¿Qué tal si yo la coloco? Separados de mí, nada podéis hacer. La mayoría de cristianos hemos escuchado alguna vez este versículo. Aún los que se han apartado de los caminos de Dios también algún día escucharon esa frase. Porque separados, no es ese John, es el otro. La otra frase, ahí es. Los que ya están apartados de los caminos de Dios, algún día escucharon esa frase. Y yo creo que antes de apartarse de los caminos de Dios, ese texto estaba ahí. Pero aún así, se apartaron. Hay personas que creen que jamás este versículo se va a hacer una realidad en la vida de ellos. No. Yo como pastor no me inventé esta frase. Esta frase nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Esta frase no la colocó EPA Colombia. Hoy en día que EPA Colombia tiene tantos seguidores, ¿no? La gente sí hoy en día está muy vacía, ¿no? Esta frase la dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer.
Jesús no dio este texto o este versículo por decirlo. No, Jesucristo dio este versículo porque si no lo hacemos, nuestra vida va a ser trágica. Y si no actuamos de acuerdo a este versículo, hermanos, no estamos actuando, ni viviendo, ni pensando correctamente. Usted y yo tenemos una ventaja hoy de volverlo a leer, de volverlo a escuchar. Los que ya no están se perdieron esa oportunidad, pero Dios quiere que tengamos en cuenta ese texto. Separados de mí, nada podéis hacer. Vámonos con el primer punto. Oseas capítulo 7, verso 3. Quiero resaltar ahí dos frases. Dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Quiero resaltar esa frase, porque contra mí se rebelaron. Pero antes de ir a esa frase, quiero resaltar la frase ay. Ay. La busqué en hebreo, la palabra ay, y es una palabra muy frecuente en la Biblia. Esta palabra tiene un sentido como que es una amenaza, como que es una advertencia de parte de Dios. Si usted hace algo indebido, ay, ¿sí me entiende? Le va a venir algo que lo va a dañar, le va a venir una desgracia. Si usted lo hace, entonces por favor no lo haga, no dé un paso más, tenga cuidado, porque vendrá alguna calamidad sobre su vida. La palabra ay es como Dios diciendo, cuidado, no me provoquen, no me provoquen a ira, no me desafíen, no me reten, no me contradigan. Ay de los que se apartan de Dios. Vámonos a la frase, John, del texto, la segunda frase, porque ellos se rebelaron contra mí. Porque contra mí se rebelaron. Todo el que se aparte de los caminos de Dios es porque es un rebelde. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y sabe qué es rebelde en hebreo? Separarse. ¿Quién iba a pensar eso? Que rebeldía es separarse. Cuando un hijo no quiere obedecer en su casa y se va de la casa, eso es separarse, eso es rebeldía. Rebeldía también es dejar de seguir a alguien. Rebeldía es irse, retirarse. Rebeldía también es tener la mira en la independencia, en la autonomía. Y es lo que la gente hoy en día dice, yo no quiero saber ya más nada de Dios, que Dios no me controle en nada, yo ya soy autónomo en tomar mis propias decisiones. Pero también la palabra rebeldía en hebreo es ser un apóstata, es alguien que ya no quiere seguir la autoridad de alguien, es alguien que pelea, ofende, también significa la palabra rebelar, pecar, actuar impíamente. También tibio, insípido, rebelde. Entonces, según este versículo, hermanos, entonces rebelarse contra Dios es desafiarlo. ¿Qué es desafiar? Dios, me voy, ¿y qué? Ya no quiero saber más nada de ti. ¿Qué es eso? Desafiar a Dios. ¿Qué es eso? Retar a Dios. Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, lo que hace es ignorar a Dios. Le importa un pepino lo que diga Dios, lo que diga la Biblia. Contradice las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que no debemos de separarnos de Dios. Y si lo haces, estás contradiciendo la palabra. Pero Oseas capítulo 7 nos dice algo. Efraín, que es prácticamente un sinónimo del pueblo de Israel, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios,
ya se mezcla con las demás personas, con los inconversos. Antes no iba al billar, ya ahora los vemos en el billar. Antes no iba a discotecas, ahora los vemos en las discotecas. Antes no iba a los prostíbulos, ahora los vemos en los prostíbulos. Antes no iba a los casinos, ahora va a los casinos. Antes no vendía vicio, ahora vende vicio. Ahora se mantiene con los inconversos. ¿Y por qué se mantiene con los inconversos? Porque los inconversos no le van a preguntar, oíste, ¿por qué no has ido a la iglesia? Porque los inconversos no lo van a cuestionar lo que hacen, antes lo van a apoyar. Ya ahora el que se retiró de los caminos de Dios empieza a complacer a sus amigos que son inconversos. Y anda al mismo nivel de ellos, habla igual que ellos, hacen las mismas cosas que ellos, dejan de hablar de Dios, dejan de hablar de su fe, se avergüenzan de haber sido cristianos. Ya las cosas de Dios les estorba, ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no se congregan. Si alguien le habla de Dios, ya se enfadan. Ya les molesta, si alguien les habla de Dios, ya los harta. Y se apartan porque no quieren escuchar más que alguien le hable de Dios. Pero también los que se apartan de Dios son unos cobardes. La Biblia dice que el reino de Dios es ¿para quién? Para los valientes. Amén. En cambio, el que se aparta de los caminos de Dios es un cobarde. ¿Cobarde por qué? Porque ya no lucha por abandonar el pecado, por no pecar, sino que antes lo abraza, lo acaricia. ¿Sí? Valiente es cuando uno está al frente del pecado y uno le dice no. Cobarde es al que está al frente del pecado y se deja tentar. Eso es de cobardes. El segundo punto está en Oseas capítulo 7, verso 13, pero quiero resaltar otra frase. Ay de ellos, ya lo vimos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos. Analicemos esa frase, hermanos. Esa frase yo no me la inventé, está en la Biblia. Y si usted tiene problemas con esa frase, entonces hable con Dios. Hágale reclamo a Dios. Los que se apartan de mí, destrucción vendrá sobre ellos. Busqué la palabra destrucción en hebreo y es violencia. Quiere decir, usted en los caminos de Dios tenía paz, ahora va a tener ¿qué? Violencia. También significa asolamiento. Ayer me vi un documental muy bueno, está en Netflix, se llama Paraíso. Y es que en el 2015 en California hubo unos incendios que nunca se habían visto y quemó todo ese pueblo. Casas, carros, murieron muchas personas, se las recomiendo. Gatos, mascotas, todas. Cuando ya terminó el incendio, mostraron por un dron cómo quedó el pueblo. Eso quedó asolamiento. Eso es lo que significa destrucción. Destrucción también significa robo. Cuando hace 3.500 años, en un contexto de guerra, un pueblo se levantaba contra otro y le robaba. Eso era destrucción. También significa destrucción de un pueblo, destrucción de una viña, arrasar, opresión, aniquilar, exterminar, corromper, pudrir, arruinar, estropear. Eso significa destrucción. Me fui más allá estudiando el término y en Jeremías 2:30, ¿qué tal si John me lo coloca? Dice, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Ahí la palabra destrozador es destrucción en hebreo. Dígame,
¿Qué le hace un león a una víctima? ¿Cómo lo deja? Lo deja el mero hueso. ¿Verdad eso o no? Bueno. Usted y yo nos apartamos de Dios y mire lo que va a pasar. Vendrá la destrucción como lo hace un león. Primera de Crónicas 21:15. El contexto de este pasaje fue cuando David censó el pueblo. Y Dios le dijo a David, David, escoge 3 formas en que te voy a castigar. Que los enemigos te castiguen, que Dios te castigue. Y entonces David dijo, Dios, que tú me castigues, porque sé que tú eres un Dios de misericordia. Y dice Primera de Crónicas 21:15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Ustedes saben que ese día murieron muchos israelitas. Eso es lo que significa destrucción. Pero también destrucción, y eso me llamó mucho la atención, está en Sofonías 3:7. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Ahí la palabra corromper es destrucción. ¿Qué es corromper? Corromper es cuando uno contamina algo que ya queda inservible, ya no sirve. Es como cuando una leche se vinagra, está corrompida. Es cuando un agua está envenenada, está corrompida. Cuando una persona comete toda clase de pecado, esa persona es corrompida. Cuando esa persona se levanta temprano para continuar con sus malas acciones, esa persona es corrompida. Cuando esa persona amanece con unas ganas de hacer maldades y se da prisa para cometer toda clase de iniquidad, es una persona corrompida. Destrucción vendrá sobre esa persona. Cuando uno se aparta de los caminos de Dios, llega la época de la improductividad. Quiere decir nada, no va a haber frutos de nada, no va a haber bendición de nada, no vas a servir para nada, nada te va a salir bien. Vámonos a Deuteronomio 28. Yo quisiera que en casa, con más tiempo, usted se lea todo el capítulo. Habla sobre las bendiciones de uno buscar de Dios, pero también habla de las maldiciones de uno apartarse de Dios. Lo voy a resumir, solamente voy a resumir por el tiempo, pero quiero leer nomás el verso 15. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos los mandamientos y sus estatutos que yo te determino hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Mire pues que Dios le garantiza acá que va a haber maldiciones y que las maldiciones te van a alcanzar. Dirá usted, no, pastor, yo corro más que las maldiciones, a mí las maldiciones no me van a alcanzar. Pero Dios te está garantizando que te van a alcanzar. Lee todo el capítulo, pero en resumen es esto. ¿Qué maldiciones vendrán? No me lo estoy inventando, léase Deuteronomio 28. Maldito serás tú en la ciudad. Quiere decir que la ciudad será maldita por usted. Tu hogar será maldito por usted. Maldito el fruto de tu vientre. Quiere decir tus hijos. Maldito el fruto de tu tierra. Quiere decir el trabajo. Maldita tu canasta. Abrís la nevera, no hay nada. Va a llegar quebranto, asombro, mortandad. Servirás de burla y de refrán. ¿Eso es verdad o no? Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios y lo ven tomando una cerveza, miren, el que iba a la iglesia, el que nos compartía la palabra, será de burla y de refrán. Y al último, gente fiera estará alrededor de él. Qué horrible. Que la esposa sea una fiera, que el esposo sea una fiera, que los hijos sean una fiera, que el patrón sea una fiera, que la maestra de la universidad o el maestro sea una fiera con usted. Lean eso. Eso está ahí, no me estoy inventando nada, simplemente fue un resumen. Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, nada le satisface.
Se puede comprar el mejor carro y eso no le satisface. Se compra la ropa más cara de marca y no le satisface. Se va con su familia a San Andrés, a Cancún, a cualquier lugar. Gastó plata hasta para botar para arriba. Pero allá esas vacaciones estuvieron peleando, papá, hijos, esposos, y llegaron a la casa todos bravos. Nada le satisface y nada le irá bien. Oseas 7:12 dice: cuando se fueren, tendré sobre ellos mi red y les haré caer como aves del cielo. Les castigaré, mire lo que dice esta frase, por eso la subrayé de amarillo. Les castigaré conforme se ha anunciado en las congregaciones. Este lugar es una congregación. Y el Señor nos acaba de anunciar que hay de aquel que se aparta. Que el que se aparta es un rebelde y que destrucción vendrá sobre su vida. Dios nos acaba de decir eso en esta congregación hoy 5 de septiembre del 2021. Y dice el texto que nos castigará conforme se ha anunciado el día 5 de septiembre del 2021. ¿Sabe qué significa eso? Que nadie puede burlarse de Dios. Amén. Vámonos al tercer punto. Quiero darle otra cara porque ya toqué lo que tenía que tocar. Simplemente voy a tocar un punto que es distinto, pero quiero terminar con este punto. Salmo 73, verso 27 al 28. Porque aquí los que se alejan perecerán. El salmista sabía eso. Tú, Dios, destruirás a todo aquel que se aparta. Mire esa frase. Esa frase no la escribí yo. Eso está en la Biblia. Hace por ahí 3.500 años se escribió ese texto. Vuelvo y repito. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Verso 28, y aquí es donde yo quiero resaltar esta frase. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El salmista sabía que el acercarse a Dios para él era bien. Busqué la palabra bien en hebreo y significa bueno. Quiere decir que acercarse a Dios van a venir cosas que buenas. Pero algo que me sorprendió es que el texto también dice que la palabra bien significa, en hebreo significa hombres y mujeres buenas. Hombres y mujeres buenas. Usted nunca va a ser un hombre bueno fuera de Dios. Y usted nunca va a ser una mujer buena fuera de Dios. Usted no va a encontrar hijos buenos fuera de Dios. Solo el acercarse a Dios nos va a traer ¿qué? El bien. ¿Ustedes no han visto de que cuando usted busca de Dios se convierte en su esposa, se convierte en sus hijos, se convierte en su mamá, se convierte en la suegra, se convierte el suegro, se convierte todo el mundo? Pero cuando usted también se aparta de Dios, pasa todo lo contrario. Si usted se aparta de Dios, entonces ya no viene tampoco la esposa, tampoco vienen los hijos, tampoco viene la suegra, tampoco viene la mamá, tampoco viene el papá. Qué horrible que por culpa mía, mi esposo y mis hijos que buscaban de Dios ya ahora no quieren saber más nada de Dios. La palabra también bien en hebreo significa bienes, abundancia, algo agradable, alegría, beneficio, éxito, hermoso, prosperidad. Y quiero terminar leyendo Deuteronomio 28, otra vez, vámonos a Deuteronomio 28, 1 al 2. Ahorita hablamos de las maldiciones, pero es que también en Deuteronomio 28 hay bendiciones. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de tu Dios,
para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Me gustó esa frase, ¿no? ¿A quién no le gusta que las bendiciones lo alcancen? Yo creo que esa palabra sobra ahí, ¿cierto que sí? A mí me encanta que las bendiciones me alcancen. Las maldiciones no, pero las bendiciones sí. Y en resumen, en el capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones que vienen para aquel que permanece en el Señor es esta: serás bendito en la ciudad, será bendito el fruto de tu vientre, será bendito el fruto de tu tierra, será bendita tu canasta. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Dios va a abrir los cielos para enviar inagotables bendiciones. Dios te bendecirá en el trabajo, Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Y al final dice, y te daré dinero en abundancia. Uy, ¿a quién no le gusta? Por ahí escuché un amén. ¿Cierto que sí? Dice el texto, y tendrás tanto dinero que nunca pedirás prestado, sino que prestarás. Estas son las bendiciones para los que no se apartan de Dios. John, colóqueme de último ese texto de Salmo 73, 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El salmista sabía que no hay nadie como Dios. El salmista sabía que nadie puede bendecirnos como Dios. El salmista sabía que nadie puede cuidarnos como Dios. Cuando yo leía ese texto se me vino a mi mente también la frase del apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Ni Pedro ni el salmista son bobos. Ellos sabían que el bien era en buscar de Dios. El salmista no era un tarado, pero los que se han apartado de los caminos de Dios sí son tontos y tarados. Nunca nos apartemos de Dios. Un pastor dijo esta frase: ninguna oveja que se haya descarriado y quiera regresar llega intacta. Esa oveja descarriada que vuelve otra vez a los caminos de Dios regresa con las orejas mordidas, regresa con las patas quebradas, llega con la boca reventada. Esa oveja descarriada llega con rasguños y llega maltratada. Por eso no vale la pena uno apartarse de los caminos de Dios. Vamos a orar. Dios, tu palabra ha sido clara. Ay de los que se apartan, porque son rebeldes, porque destrucción vendrá sobre su vida, porque les alcanzarán estas maldiciones. Pero gracias también porque hoy nos hablaste esa palabra del Salmo 73 del salmista. Pero para mí el acercarme a Dios es el bien. Para mí el acercarme a Dios es el bien. Cuando estoy con Dios voy a llevar mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Oh sí, Señor Jesús, te adoramos a ti, Padre Celestial, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
solo a ti, Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, es nuestro gozo. Seguirte solo a ti, Señor, es lo mejor, Padre. Llévanos con bien hasta nuestras casas, Señor. Llévanos, Señor, en bendición durante todas estas semanas, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia, Rey. Te adoramos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Estén muy bien. Recuerden que el grupo de alabanza tiene una venta.